Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Hoy vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 29, que es, según el título de la Reina Valera, la institución de la Cena del Señor. Aunque todo este párrafo tiene bastante más información que solamente la cena, ¿no? Leemos el pasaje completo, dice, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, perdón, se me fue el pasaje porque toqué un botón mal. Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén, a la palabra del Señor. Continuamos, como decíamos, con este estudio de Mateo, ya llegando a la recta final, como decíamos la semana pasada, nos acercamos más y más a la conclusión del ministerio terrenal, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él sigue obviamente en acción allá a la diestra del Padre, pero estaba concluyendo, terminando la obra, la parte que a Él le tocaba hacer aquí en la tierra. La semana pasada vimos dos preparaciones. Si recordamos, vimos a María, la hermana de Lázaro y de Marta, preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura, según palabras del mismo Señor Jesucristo. Y también vimos otra preparación más, que era a Judas preparando la traición, hablando en secreto con los principales, los fariseos, los saduceos, todos estos religiosos del templo, preparando la traición. Mientras que hoy vamos a ver otras preparaciones. Vamos a ver a los discípulos preparando la Pascua para Jesús y a Jesús preparando a sus discípulos para lo que estaba por venir en pocas horas. Leamos nuevamente el versículo 17. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Son muchas las veces que hemos recalcado los errores de los discípulos, ¿no? Hay muchos pasajes que nos muestran distintos errores, distintos malos conceptos entendidos por ellos, distintas malas actitudes, pero este fragmento en particular es uno de los pocos en los que su actitud es digna de alabanza y de resaltar realmente. Fíjense que ellos le preguntan al Señor Jesús, ¿dónde quiere Él? Le preguntan, que ellos preparen para Él la cena, ¿sí? Esto nos muestra que se ve que habían aprendido, porque estaban atentos a las necesidades del Señor, estaban atentos
a las necesidades de su líder y no enfocados en sí mismo. En muchas de las enseñanzas que hemos visto que el Señor ha dicho han sido consecuencia de a veces burradas que decían los mismos discípulos. Recordando una, por ejemplo, en particular, una de las más conocidas, es cuando ellos mismos se pusieron a discutir quién de ellos era el mayor, el más importante en el reino de los cielos. Es una discusión totalmente soberbia, totalmente nacida de la carne, y bueno, en base a eso el Señor les hizo una enseñanza que ya vimos, que es acerca de que se tenían que hacer como niños. Si querían ser el primero en el reino de los cielos, tendrían que ser en la tierra como el último, y viceversa, y los primeros eran postreros y los postreros eran primeros, ¿no? Pero acá vemos algo distinto. Acá vemos tal vez un poquito más de madurez. Ya han pasado 3 años desde el comienzo del ministerio de Jesús y los vemos atentos a las necesidades del Señor Jesús. De ellos mismos nace preguntarle, ¿a dónde querés que nosotros, tus discípulos, te preparemos a vos para que vos comas? Fíjense, la frase exacta dice, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? No para que comamos. El enfoque estaba en Jesucristo. Ahora podemos decir que había sí un espíritu más parecido a lo que Dios quiere en la iglesia, un espíritu de compañerismo y de unión, ¿sí? Así que podemos decir por primera vez punto para ellos, ¿no? Porque siempre nos gusta encontrar esas historias donde vemos los defectos de los discípulos y aprendemos obviamente de esos defectos, pero esto es algo digno verdaderamente de alabanza y de resaltar, ¿no? Ahora estaban enfocados en Jesús. Obviamente les faltaba mucho, obviamente más adelante en la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver la traición de Pedro, no la traición, sino el anuncio de que Pedro le va a negar. Y bueno, perfectos no es que no eran perfectos todavía, pero ya vemos que van bien encaminados. Esto me hace pensar en cuántas veces nosotros, los cristianos, queremos servir al Señor, queremos servir a Dios, pero lo queremos hacer a nuestra manera, ¿no? No solemos preguntarle al Señor en qué quiere Él que nosotros le sirvamos, sino nosotros solemos imponerle al Señor en qué queremos servirle. He escuchado muchas veces, y seguramente ustedes también, esta frase diciendo, tengo el llamado a servir a Dios en tal área. Y ese tengo el llamado, por lo general, suele estar perfectamente acoplado al gusto de la persona. Por ejemplo, a la persona le gusta cantar. Entonces esa persona suele decir, tengo el llamado a cantar. Tengo el llamado a tocar la batería en la iglesia, ¿no? Esos llamados medios raros, medios egocéntricos, que se basan más en el gusto que uno tiene. Cuando en realidad los llamados que cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba, hay muchos que no estaban de acuerdo con el llamado. Obviamente muchos aceptaban el llamado y lo hacían gustosamente porque se trataba del llamado de Dios. Pero si vemos, por ejemplo, el mismo Moisés, estuvimos viendo, su primera reacción fue, no, yo no sé, manda a otro porque yo no tengo ni idea. Ni hablar Jonás, que directamente se tomó un barco en la dirección contraria. Me acuerdo de Gedeón, que también buscaba excusas como diciendo, ¿cómo va a poder ser que yo pueda liberar al pueblo de Israel si yo no soy nadie, mi familia no es nadie? Y así, todos tenían distintos motivos para pensar que no eran los adecuados para lo que se estaba por hacer, o tal vez simplemente no querían hacerlo, como es el caso de Jonás. Y ahí vemos la diferencia con la iglesia actual, cuando el llamado de Dios supuestamente de la gente no es lo que el Señor quiere para la gente, no es la forma en la que el Señor quiere que le sirvamos, sino que es qué es lo que yo quiero hacer dentro de la iglesia de acuerdo a mis gustos. Acá vemos en los discípulos una actitud correcta. Señor, ¿dónde querés vos que preparemos la cena para vos? ¿No? Porque todos podemos utilizar, y hay una gran confusión entre lo que son los dones espirituales y lo que son los talentos personales. El hecho de que yo tenga el talento, supongamos, de tocar la guitarra o de cantar, no quiere decir que Dios me llamó a eso. Simplemente es una herramienta que yo puedo usar para el servicio con las alabanzas en la iglesia, pero no quiere decir que eso es un llamado de Dios, porque así un cristiano que juega al fútbol podría decir que Dios lo llamó a jugar internacionalmente, uno que le gusta bailar folclore diría lo mismo, y no es así como funciona. No es el Señor quien se debe enfocar en nuestras necesidades, sino como hicieron acá los discípulos, nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, enfocarnos en qué es lo que Él
quiere para nosotros. Fíjense que el llamado de Dios confronta al ego, no lo alimenta al ego, ¿no? Entonces, como dije recién, punto para los discípulos en esta área verdaderamente. Leemos versículos 18 y 19, dice: y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En la vez pasada, ellos, si recordamos, ¿no? Hubo una vez donde ellos se preocuparon. ¿Por qué? Porque no tenían comida. Empezaron a discutir entre ellos que no habían traído comida. Y se preocuparon por eso, y al punto que discutieron entre ellos. Y sin embargo el Señor les mostró que Él tenía el control de todo. El Señor ya tenía un plan de antemano, a pesar de que ellos no habían preparado nada. En esta ocasión, que sí se habían tomado la trabajo, no se preocuparon, sino que se ocuparon, querían ocuparse de preparar esta cena, la cosa no cambió mucho. El Señor ya tenía un plan preparado de antemano. Esto no quiere decir que no preparemos nada, no hagamos nada porque Dios va a proveer de alguna manera. No, la actitud de esta vez es una actitud correcta, pero siempre el Señor tiene algo mejor de lo que nosotros tenemos planeado en mente. Ellos estaban atentos al Señor Jesús, pero el Señor estaba preparado de antemano, porque por lo que vemos, ya había alguien a quien había mandado o a quien le había dicho que iba a necesitar su lugar. Ahora, aquí en Mateo lo simplifica mucho al tema, ¿no? Simplemente nos dice esto de que, bueno, le dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre, no especifica nada, y decirle que el maestro, lo que dice el maestro, y bueno, y dice que fueron ahí y celebraron la Pascua. Pero los otros evangelios, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, sobre todo el de Juan, especifican mucho más este tema, qué es lo que pasó. Se los simplifico yo para no estar leyendo todos los pasajes, pero dice más específicamente en los otros evangelios que le dijeron, el Señor Jesús les dijo a 2 de sus discípulos nomás, que vayan a la ciudad, a tal calle, que iban a ver un hombre con una canasta con agua, ¿cómo se dice? No me sale, con un recipiente con agua en los hombros, que sigan a ese hombre y que ese hombre los iba a guiar a un aposento alto donde todo ya estaba preparado. O sea, ellos tenían que ir seguramente a preparar la comida, pero la mesa con las telas, lo que fuera, que estuviera adornado el lugar, el aposento alto, ya estaba, el Señor ya lo había preparado de antemano. Ahora, podríamos decir lo que verdaderamente importa de todo esto, o deberíamos prestarle atención, es por qué Jesús preparó un lugar a espaldas de sus discípulos. ¿Por qué nos dejó, ya que ellos iban a tener esta buena actitud de querer preparar un lugar, por qué no los dejó y Él preparó de antemano? Porque nuestros planes pueden ser excelentes, podemos querer servir al Señor de todo corazón, y esta actitud de los discípulos fue fantástica verdaderamente. Ahora el Señor tenía un mejor plan. ¿Pero por qué? ¿Por qué un plan preparado a espalda de los que se supone que son los más cercanos a Él? Bueno, la respuesta está en el versículo anterior a esto, que vimos la semana pasada, en el 14, 15 y 16. Hablando de Judas, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí está el por qué el Señor lo tuvo que hacer a la espalda de los 12 apóstoles. 12 me refiero a Judas en este momento, en realidad eran 11 y un traidor. Pero bueno, ¿por qué lo hizo a espalda de los 12? Porque Judas estaba buscando una ocasión para entregarlo. Y si Judas hubiese sabido dónde se preparaba, dónde es que iban a participar de la cena, habría avisado a los sacerdotes, lo habrían arrestado o antes de la cena o durante la cena, y nunca se hubiese podido concretar esta última cena, este momento tan esperado. Como él dice en otro de los evangelios, dice: ¿cuánto tiempo he esperado esta última cena con ustedes? ¿No? El Señor Jesús tenía todo preparado porque ya había algo más perfecto. Si Él daba el lugar, la fecha, la ubicación, sonaron, lo habrían arrestado antes de tiempo. Pero es Él el que tenía todo bajo control perfectamente. Continuamos, versículo 20 al 22, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor?
Entonces él, hasta él, sí, 20 al 22. Cada uno, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Si recalcamos la buena actitud anterior de querer preparar las cosas, acá nuevamente nos encontramos con una nueva actitud digna de alabanza de parte de los discípulos. ¿Cuál es esa actitud? La actitud más noble que un cristiano puede tener: reconocer un posible error desconocido. Fíjense que no era con hipocresía que le preguntaban, porque dice que se entristecieron. En los otros evangelios se aclara que no es que todos le preguntaron al mismo tiempo, sino que a lo largo de la noche, mientras comían, cada uno se iba acercando a él así medio solapadamente, de costado, y le preguntaban, Señor, ¿soy yo el que te va a entregar? ¿A qué se debía esta pregunta? Si ellos sabían que ninguno de ellos había planeado nada contra Jesús. Bueno, ellos lo que estaban haciendo era precisamente reconocer un posible error, algo que tal vez no supieran, alguna conversación que tal vez hubiesen tenido con alguien y que hubiese perjudicado al Señor Jesús. Y esto es algo que el cristiano debe verdaderamente practicar, que debe mostrar que es un hijo de Dios a través de reconocer la posibilidad de estar equivocado. Desgraciadamente, a pesar de que como hijos de Dios sabemos que somos seres humanos, que estamos llenos de pecado, que estamos llenos de errores, cuando se enfrenta a un cristiano o a alguien que dice ser cristiano, que se lo confronta con la palabra de Dios, suele no gustarle ni medio que le digan que está en un error. Es muy difícil confrontar a un cristiano. Es más fácil confrontar a una persona que está en drogas, que está en alcoholismo, que a un asesino, a un ladrón, porque sabe que está cometiendo un delito grave. Entonces, evangelizarlo es más fácil. Ahora, hacerle entender a un cristiano que está en un error suele ser una tarea complicada, porque muchas veces no nos damos el trabajo de pensar de que a lo mejor estamos equivocados. Y esta actitud es maravillosa de parte de los discípulos, porque no es que ellos pensaran, yo hablé con alguien, porque ellos sabían que no habían hablado con nadie para entregarlo para la muerte, pero el Señor no especifica exactamente a qué se refería. Uno, cuando llegó la noche, dice, se sentó a la mesa y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No necesariamente traicionándolo, a lo mejor por una mala contestación, por una mala actitud, por una mala seña hecha con la mano, me refiero a una indicación incorrecta. Tal vez ellos consideraban, a lo mejor soy yo el que va a decir, allá está Jesús a un desconocido y por culpa mía lo van a atrapar. No tenían idea de qué estaba hablando el Señor, pero por las dudas, y esto es lo verdaderamente hermoso, por las dudas le preguntaba a cada uno, ¿soy yo, Señor, el que te va a entregar? Y esto es una actitud que debemos practicar. Cuando hay un hermano en la iglesia o una hermana que está ofendido contra nosotros, nuestra actitud suele ser, bueno, yo no le hice nada y yo sé y Dios sabe que yo no le hice nada. Si se ofendió porque quiso. Y esa es una de las peores actitudes que podemos tener. Muchas veces nos toca tomar esta actitud tan maravillosa de los discípulos, de acercarnos y decirle, hermano, ¿soy yo el que te ofendió? Te pido mil disculpas, no me di cuenta, no sé qué es lo que hice mal. Por favor, decímelo, así no lo vuelvo a hacer, porque de verdad no entiendo. Y muchas veces las cosas se resuelven solamente de esa forma. Cuando tomamos esa actitud humilde y ahí la otra persona suele darse cuenta de que está exagerando las cosas, pero cuando nos ponemos los dos a la defensiva no podemos llegar a nada. Así que, nuevamente, otro punto a favor de los discípulos por esta actitud tan maravillosa que tuvieron de acercarse uno por uno en secreto a preguntarle a Jesús. Versículo 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Bueno, acá parece como que se lo está diciendo a todos juntos, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan aclara mucho mejor estas palabras, porque resulta que estas palabras fueron dichas en secreto a Juan. Nuevamente, para que no se haga demasiado tedioso y largo, no lo voy a leer ahora, pero lo pueden leer ustedes en sus casas. El Evangelio de Juan capítulo 13, donde está esta misma historia, y se detalla mucho mejor que al decir estas palabras del Señor Jesús de que uno lo iba a entregar, dice en Juan que Pedro lo miró a Juan y le hizo una mirada cómplice como diciendo, preguntale, ¿viste? Vos que estás más cerca de él, preguntale. No fue en voz alta, no fue delante de todos, fue una cosa ahí media
media oscura, media secreta, donde Pedro le hace un gesto a Juan para que le pregunte, y Juan va en secreto, y dice cerca del pecho de Jesús, y le pregunta en voz baja, ¿quién es el que te va a entregar? ¿No? Y entonces ahí Jesús le dice a Juan, en privado, le dice, en secreto, le dice, el que veas que mete la mano conmigo en el plato. Y dice que en ese momento que el Señor Jesús estaba metiendo la mano para agarrar la comida, al mismo tiempo justo Judas viene y mete la mano y saca del mismo momento que Jesús. Ese acto lo vio Juan, fue dicho a Juan y lo vio Juan. Después obviamente él lo reveló a los demás discípulos y por eso acá Mateo lo cuenta, pero no es algo que todos se dieron cuenta, no fue tan evidente, sino que fue algo ahí un poco cómplice entre Pedro, Jesús y Juan, ¿no? Para que no quedara en evidencia Judas, porque si no seguramente le hubiesen impedido ir a hacer lo que tenía que hacer. Y no solamente esto, sino que estas palabras, este evento, esto que pasó precisamente, resulta ser también una profecía cumplida del libro de Salmos. Vamos a ir ahora sí a Salmos capítulo 41. En el Salmo 41, versículo 9 y 10, hay un acontecimiento que relata el rey David. Si no me equivoco, me fijo ya mismo, creo que es el rey David, sí, Salmo de David precisamente, es un Salmo de David donde él había sido también traicionado de la misma manera que lo fue Jesús, y obviamente David cientos de años antes que Jesús, ¿no? Pero este salmo, esto que quedó escrito, es tomado como una profecía precisamente de este evento que acaba de pasar en la mesa, ¿no? Dice Salmo 41, versículos 9 y 10, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Estas obviamente son palabras de David que reflejan perfectamente lo que pasó, ¿no? Si bien el Señor Jesús no es que confiara en Judas, él sabía todo, pero se entiende porque los demás discípulos consideraban que Judas era un verdadero discípulo. De hecho, hasta tal punto los tenía engañados este tipo, los tenían tan engañados los discípulos de Jesús que en el capítulo, en el mismo pasaje en Juan, cuando vemos esta misma historia de la cena, cuando Jesús le dice a Juan de que el que mete la mano conmigo, luego se acerca a Judas, le dice, seré yo, él le dice, sí, sos vos, y anda a hacer lo que tenés que hacer, le dice, ¿no? Lo que vas a hacer, apúralo, hacelo ahora, que era obviamente traicionarlo. Y en el momento que Judas sale de ahí adentro, del medio de ellos, lo cual no queda muy claro si terminó o no de participar de la cena, ¿no? Creo que sí, creo que terminó de participar de la cena y luego se va. Y dice la palabra del Señor que los otros discípulos se quedaron ahí pensando entre ellos, ¿a qué habrá ido? Y unos decían, seguramente habrá ido a llevarle comida a los pobres. Fíjense hasta qué punto los tenía engañados Judas a los discípulos. Verdaderamente parecía un discípulo amado, parecía un cercano, un amigo de Cristo. Y por eso quedó en estas palabras de David, que obviamente se refiere a una experiencia seguramente personal de él, alguien que lo traicionó en lo personal, quedó reflejada en estas palabras que dice el rey David, ¿no? Las voy a repasar para que vean, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, como comió Judas con Jesús, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, fíjense, y hazme levantar, y les daré el pago. Obviamente en el caso de David se refería a levantarse de la situación espiritual en la que estaba, pero literalmente Jehová, el Padre, levantó a Jesucristo, lo levantó de entre los muertos, y el día de la resurrección, el día en el que Él venga a impartir juicio a la tierra, el día del juicio final, ahí le va a tocar impartir lo que verdaderamente le corresponde a este traidor. Y eso lo vamos a, fíjense, versículo 24, dice, volvemos a Mateo 26, versículo 24, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, está diciendo, lo que me va a pasar ahora, va a pasar porque tiene que pasar. Ya está escrito, ya estaba profetizado en muchas partes la muerte de Jesús,
ya estaba dicho de forma oculta, de forma oscura, de forma simbólica, pero luego de que pasó nos damos cuenta de que todos esos pasajes se referían al Señor Jesucristo. Dice, a la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, ay de Judas. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Le habría sido mejor no nacer que nacer solamente para traicionar a Jesús. Y uno puede pensar, y bueno, entonces Señor, ¿por qué Dios lo hizo nacer? No, no tiene nada que ver eso. Él estuvo totalmente en su decisión, en su avaricia, en sus pensamientos. Y si no hubiese sido Judas, seguramente hubiese sido algún otro personaje que no conocemos. Pero era necesario que alguien precisamente lo entregue para este evento, y fue precisamente uno de los que estaba dentro del grupo. Jesús sabía y entendía lo necesario que era su muerte por los pecados del mundo, pero eso no le quita la culpa a Judas. ¿Sí? He visto mucha gente que dice, bueno, pobre Judas, al final fue elegido, fue hecho solamente para ser traicionado. No, el Señor utilizó el engaño, la mentira, la manipulación y la traición de Judas para beneficiar su obra, que es muy distinto. No, no es que Dios lo eligió Judas para perdición, porque entonces Dios sería un Dios injusto. No, Dios simplemente aprovechó que este hombre, viviendo con Jesús, viendo los milagros, escuchando la predicación, y aún así no creyendo verdaderamente en Cristo, Dios utilizó esto para que fuera hecha la obra que fue hecha verdaderamente. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, o sea, el Señor Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y acá es donde en Juan dice, vos sabés que fuiste vos, o algo así como tú lo has dicho, ve y haz lo que tienes que hacer, ¿no? A diferencia de la actitud de los discípulos, fíjense, la actitud de Judas era doblemente hipócrita. ¿Por qué? No solamente porque, en primer lugar, él sabía que él era el traidor. Él sabía lo que había hablado con los fariseos, él sabía que él estaba buscando la ocasión a tal punto que el Señor Jesús tuvo que hacer este encuentro, esta cena en secreto, porque si hubiesen sabido, lo habrían atrapado ahí. No solamente que Judas sabía que era el traidor, sino que encima tiene la desfachatez de venir a preguntarle, pero ¿por qué lo hizo? Fíjense que vemos que todos lo hicieron primero y él solamente lo hizo al último. Al verse expuesto, al ver que todos preguntaron menos él, entonces yo voy, pongo la cara de piedra y pregunto lo mismo que los demás para no quedar como que si a todos les dijo que no son, y bueno, yo voy y pregunto, lo cual es una actitud totalmente hipócrita verdaderamente, a diferencia de la actitud de los discípulos que fue con honestidad, que fue con la verdadera intención de ver si estaban cometiendo un error sin darse cuenta. Ahora vamos a la parte final, que es básicamente a lo que se refiere el título de esta enseñanza, ¿no? Que es la institución de la Cena del Señor. Versículo 26 al 28 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bueno, ¿qué más podríamos decir de este pasaje que no hayamos dicho tal vez 1000 veces durante la cena del Señor los días domingos, ¿no? Sin duda que es un pasaje que aquí está bastante resumido. En los otros evangelios sinópticos, que son Mateo, son Marcos y Lucas los sinópticos, y aparte está el evangelio de Juan, en todos ellos se aclara un poquito más, se alarga más como conocemos, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todos esos detalles que siempre lo vemos, los toma luego el apóstol Pablo, los toma en 1 Corintios capítulo 11, como siempre solemos leer. Pero bueno, enfoquémonos en lo que dice Mateo. Mateo le resume a lo que a él le pareció verdaderamente lo central y lo importante para este tema. Fíjense que dice el versículo 26, y mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, simbolizando verdaderamente lo que iba a pasar dentro de poquísimas horas. Su cuerpo
partido, su cuerpo desmenuzado. Literalmente lo que tuvo que hacer con el pan es partirlo en pequeños pedazos, uno para cada uno, y él estaba simbolizando cómo su cuerpo iba a ser partido, porque a pesar de que esto es cruel y es duro de hablar, y lo vamos a ver más en detalle cuando llegue el momento, dentro de unas pocas horas iba a ser entregado a los soldados romanos, y los soldados romanos tenían la particularidad de ser no solamente sádicos, sino conocedores del cuerpo humano. Sabían exactamente qué partes del cuerpo golpear, qué partes del cuerpo lacerar, lastimar, abrir, para no tocar un órgano vital ni tocar una arteria principal y que la persona se desangre rápidamente y se muera, sino que los romanos eran expertos en tortura, eran expertos en lastimar heridas que hicieran que cayera sangre, pero muy poquita sangre, muy de a poco era la tortura que ellos hacían para que la persona durara tal vez horas viva. Si hay ciertas arterias del cuerpo que si uno las toca sin querer, pueden derramar 5 litros de sangre en tan solo 2 minutos y la persona cae inconsciente inmediatamente. Esas arterias las solemos tener en el cuello, debajo de, creo que es del brazo izquierdo, abajo de la pierna, en una gamba, creo que también tenemos una arteria muy principal que si se corta nos desangramos en minutos. Ellos conocían estos lugares y trataban de no tocarlo. A dónde golpeaban? En las partes blandas, en las partes sensibles, dolorosas, donde no había órganos vitales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto era necesario para que se derramara hasta la última gota de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Era doloroso y él al partir este pan me conmueve pensar que seguramente él sabía, él entendía y todo lo que pasaría por su mente y su corazón momentos antes. Luego lo vamos a ver en el monte de Getsemaní, ¿no? Donde él verdaderamente dice que transpiraba como grandes gotas de sangre. Claro, el nivel de nervios, de ansiedad que le había dado por esta situación tan brutal que iba a vivir, no era poca cosa. Pero esto, aunque nos parezca demasiado cruel, nos parezca sádico, en realidad era necesario. Era necesario que la piel, la carne de nuestro Señor Jesucristo se abriera para poder vertir esta sangre. Hasta la última parte de su cuerpo fue abierta para que se vertiera, dice acá en el versículo 28, la sangre del nuevo pacto. Porque esto es, cuando habla de la segunda parte, dice versículo 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Si recordamos, el pacto anterior también era con derramamiento de sangre, pero era con derramamiento de animales. Y a diferencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los animales eran matados con bastante misericordia. Se les cortaba, como digo, estas arterias principales para que el animal no sufriera y la sangre se vertiera lo más rápidamente posible. Y no solamente eso, sino que no es que los animales se les cortaba y se los tiraba, no. Muy pocos eran consumidos del todo, el holocausto consumido del todo, pero muchas de las ofrendas, la mayoría de las ofrendas, luego esa carne era comida, era simplemente derramada la sangre y la grasa era quemada, pero la carne era consumida por el pueblo. Así que dentro de todo era bastante misericordioso lo que se hacía con el animal, se lo mataba rápidamente y se usaba como alimento en gran parte, excepto el holocausto principal que ese era consumido del todo. Ahora lo que se hizo con Jesús no fue para nada misericordioso, no está ni remotamente cerca de ser misericordioso. De hecho, cualquier activista animal que dijera Dios es malo porque torturaban animales, para nada. De hecho, Dios es tan bueno que no permitía que torturen animales, pero sí permitió que torturen a sí mismo, a él mismo, hecho hombre, permitió que se lo torturen hasta el último segundo de su vida. El pacto anterior, como les dije, era con animales, pero ahora esa sangre que se derramaba solamente no podía limpiar del todo el pecado de la humanidad, solamente podemos decir que cubría exteriormente los pecados hasta que viniera lo perfecto. ¿Y qué era lo perfecto? Sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el versículo 29, dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, o sea, del vino que están bebiendo, hasta aquel día en que lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre. A pesar de que toda esta escena es una escena muy triste, una escena de traición, como estamos viendo lo que vimos anteriormente, una escena donde todo se estaba preparando para hacer esta gran maldad que se iba a hacer contra el Hijo del Dios viviente. A pesar de todo ese dolor, a pesar de que todo ese dolor lo iba a tener que sufrir él en carne propia, los deja con una gota de esperanza, los deja a ellos y nos deja a nosotros, ¿no? Nos termina dando un poquito de esperanza, porque dice, como diciendo, no se preocupen, esto no va a terminar acá. Dice, os digo que desde ahora, o sea, a partir de ese momento que bebían esa copa, él nunca más iba a poder probar ese vino. Dice, hasta aquel día, cuando lo beba, obviamente cuando él venga a buscarnos y estemos en el reino del Padre Celestial, dice, hasta que lo beba nuevo, o sea, no va a ser el vino este que conocemos acá en la tierra, va a ser algo totalmente distinto, va a ser algo nuevo, algo que tiene preparado en el reino de los cielos. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros estamos mal, estamos angustiados, solemos querer que los demás se compadezcan de nosotros y no nos gusta estar nosotros consolando a los otros cuando somos nosotros los que tenemos que estar siendo consolados, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesús con estas últimas palabras les deja un poquito de consuelo, porque vimos al principio de este pasaje de que ellos se entristecieron, porque él les dijo que estaba a punto de ser traicionado y iba a ser entregado para ser muerto, y ellos se entristecieron. Pero acá el Señor les está dando, a pesar de que era Él el que iba a sufrir los azotes, todos los insultos y todas las vejaciones que sufrió en la cruz y durante el camino a la cruz y en sus falsos y totalmente fraudulentos juicios que sufrió, a pesar de todo lo que sufrió, Él les está dando esperanza, les está diciendo, no se preocupen, ahora esto acá se acaba, pero un día vamos a estar en el reino de mi Padre y todo esto va a tener sentido. Todo esto va a quedar en el pasado y vamos a disfrutar juntos de un vino nuevo, de una tierra nueva, de un alimento nuevo, y esto nunca más vamos a tener que sufrir en esta tierra. Ojalá pudiéramos aprender de nuestro Señor Jesucristo este último detalle que tiene con sus discípulos, ¿no? De cuando estamos mal, no hacer sentir mal a los demás. Cuando estamos mal podemos informarle a los demás que estamos enfermos, podemos informarles que estamos sin trabajo para que oren por nosotros, podemos hacer, obviamente esto es válido dentro de la iglesia, pero no hacer que los demás se sientan mal, sino dejarlos con el consuelo de que nuestro Padre Celestial tiene el control absolutamente de todos. Hermanos, el Señor les bendiga, espero que este mensaje haya sido claro y haya sido de bendición y bueno, y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene.